Hermanos queridos, les saludo en el amor y la paz del Señor y les animo a que en este tiempo especial que nos toca vivir en el mundo entero, lo que nos toca vivir a nosotros hoy aquí en la Argentina lo podamos vivir en la comunión del Señor, en el amor a la palabra. Por ende, les voy a invitar a buscar su Biblia y este tiempo que vamos a tener a la luz de la palabra lo podamos disfrutar juntos. Más allá de las formas, si tiene que ser a través de la tecnología, como en este caso, pero que sea la Biblia, el libro sagrado de Dios, el que llene tu vida y la mía. Vamos a la escritura, a la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Efesios, esa carta que el apóstol Pablo va a escribir a una iglesia con necesidad como cualquier iglesia de aquel primer siglo, que va a hablar el apóstol para desafiarla a crecer como un edificio que se va construyendo, que se va edificando para ser un templo santo en el Señor. El apóstol Pablo le va a escribir a la iglesia y le va a decir, fíjese Efesios capítulo 4, va a decir, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos ante un versículo de las Escrituras que es la meta que debe tener todo hijo de Dios. La meta que usted y yo tenemos que poner delante, pero al mismo tiempo el desafío de ir hacia esa meta. Por eso Pablo le dice a la iglesia, hasta que todos lleguemos. Y en esta carrera, que se corre con paciencia, sentado en los lugares celestiales en Cristo, el apóstol va a decir, hasta que todos lleguemos. Y mis queridos, el llegar aquí no es quien llega primero, no es el más veloz, sino que la Biblia dice hasta que todos lleguemos. En ese proceso de madurez del cual el apóstol está hablando, proceso de madurez espiritual, hasta que el carácter de Cristo es forjado en tu vida y en la mía, y es el tiempo de ver la bandera 4. Ahora, mis queridos, en este proceso de hasta que todos lleguemos, hay factores, ingredientes, actores que me gustaría que en este tiempo de conferencia pudiéramos poner a la luz. Y me gustaría que al ir a la Escritura, nosotros nos demos cuenta que cuando todos estamos en el proceso de llegar a la madurez, hay un enemigo que va a tratar de que ese proceso se detenga en tu vida y en la mía. Y en este tiempo de conferencia, yo lo tengo que aprender, recordar, y usted también. ¿Por qué razón? Porque va a haber situaciones de todo tipo donde el enemigo va a tratar de actuar con una eficacia tal de que la maquinaria de la justicia divina se detenga en tu vida, se detenga en la mía. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está embarcado en una misión de frustrar la obra de Dios a través de la iglesia local.
Y la iglesia local es usted. Y la iglesia local soy yo. Entonces, este enemigo que va a tratar de frenar lo que el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, este enemigo que va a tratar de frenar ese accionar de Dios, va a utilizar estrategias para obrar en tu vida y en la mía. Y por favor, fíjese su Biblia, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, y allí vamos a comenzar a ver a la luz de las Escrituras lo que el enemigo va a tratar de hacer para detener precisamente esto que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, ese proceso de madurez. El enemigo va a tratar de detenerlo. Y dice Mateo capítulo 13, verso 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, estamos leyendo la parábola donde el Señor está enseñando que la palabra fue sembrada en diferentes terrenos. Está junto al camino, está entre las piedras, está la buena tierra, está la poca profundidad de tierra. Y sabemos por la palabra y por la enseñanza del Señor que el único lugar donde la tierra va a dar sus frutos es en esta. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y no nos olvidemos de esto, hermano. El enemigo va a tratar por todos los medios de detener el oír y entender la palabra. Por esa razón, usted y yo, a la hora de exponer la Escritura, debemos ser claros en la Escritura. Debemos ser profundos en la Escritura y tomarnos tiempo, detenernos, no solo para preguntarnos si hemos entendido la palabra, si hemos creído la palabra, sino si entendieron la palabra. ¿Por qué razón? Porque el enemigo va a utilizar una estrategia fundamental, y más aún en estos tiempos, donde tenemos que hacer las cosas vía internet. ¿Sabes, hermano? Dice que el que creció la palabra es aquel que oye y entiende la palabra. La pregunta es, cuando leo la Biblia, ¿estoy oyendo? ¿Estoy entendiendo la palabra? Porque de no ser así, el enemigo estará logrando el primer paso en detener ese proceso de madurez en su vida y en la mía. ¿Y cuál es ese primer paso? Tratar de apartar la palabra de tu mente y tu corazón, de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué va a tratar de hacer? Que la palabra no se entienda. Y él es un especialista en esto. Dice el capítulo 13 de Mateo capítulo 13, verso 4, dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y sabes, es interesante. ¿Por qué razón? Porque la semilla era buena. La semilla cayó en buen terreno, pero vinieron las aves y comieron la semilla. Y
Y tenemos que entender que allí está apuntando al desinterés en la palabra. Y él es un especialista en esto, en provocar y producir frialdad interior. Es un especialista en producir desinterés en la palabra. Por eso, si nosotros ante la escritura de Efesios capítulo 4, verso 13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a esa madurez, tenemos que saber que el enemigo de nuestras almas va a obrar, va a tratar de apartar tu mente y la mía de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, va a tratar de lograr esto, que vengan las aves y coman la palabra sembrada. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de producir desinterés. Y cuando hablamos de desinterés, de frialdad, hablamos también de falta de compromiso en la iglesia. Yo no sé si le ha tocado verlo o vivirlo. Que el año comienza con todas las pilas, con todas las ganas, y a pocos meses de que comenzó el año ya no hay interés. El diablo ha hecho su trabajo. Hay más interés en un juego por internet. Hay más interés en un partido de fútbol. Hay más interés en una película que en la palabra. ¿Por qué? Dice, vinieron las aves y comieron la semilla. ¿Qué hizo? Quitó el interés. Ahora, fíjese su Biblia, Mateo 13, allí donde está. Fíjese lo que va a decir el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese si no os llama la atención que allí en la carta a los Efesios, donde hemos leído el primer versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos, el enemigo va a tratar de que esto sea una realidad. Vuelvo a repetir, hermano, el enemigo va a tratar de que la palabra sea quitada de tu vida y de la mía, de tu mente y de mi mente. Va a tratar de producir desinterés, frialdad, falta de compromiso, en segundo lugar. Pero fíjese lo que dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Las riquezas versus la palabra de Dios. Y de repente tú estás pensando y pensamos, bueno, en el trabajo me va bien. En esta cuarentena hemos ganado tanto. Subió el precio de, me conviene. Y de repente el enemigo fue haciendo un trabajo que ni tú ni yo nos dimos cuenta. Pero enfrentó a tu trabajo secular con tu responsabilidad eclesial, de iglesia. Y aquellas riquezas de este mundo que son justas, que son legales, que estás trabajando, que pasas horas en tu trabajo, que es una bendición tu trabajo, el enemigo ha logrado que se ponga en la vereda del frente y todo eso que es una bendición
se volvió el enemigo número uno de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. ¿Por qué? Porque nos dedicamos más a lo que dice la Escritura. El que se fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y los engaños de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructífera. ¿Sabes, hermano? Quizás de repente en esta hora tengamos que mirar hacia nuestro alrededor, en nuestro corazón, en nuestro interior. No han crecido los espinos. Y cambiamos el enfoque en la obra de Dios. Y nos dedicamos más a lo que es temporal, pasajero de este mundo, de lo que Dios nos ha pedido, nos ha encomendado, nos ha delegado para hacer para Él. Vuelvo a repetir, hermano. El enemigo de ese crecimiento espiritual está enfocado. ¿En qué? En tratar de apartar la palabra de Dios de tu mente y de tu corazón, de mi mente y de mi corazón. Está ocupado en que la palabra se vuelva un desinterés, se vuelva fría en tu interior y en el mío. Está abocado a que los afanes de este siglo ocupen el primer lugar y se transformen en un Dios, las riquezas, en tu corazón y en el mío. A veces pensamos que el materialismo es solamente para los que tienen riqueza. No, mi querido. El materialismo es una enfermedad que está allí clavada en tu corazón y en el mío, en el de todos. Y de repente podemos vivir debajo de 4 chapas y somos más materialistas que el que vive en un castillo de 10 pisos. Por esa razón, vamos a la Escritura, a Efesios capítulo 4, verso 13, y allí pensamos. Pablo dice, hasta que todos lleguemos. Si hablamos de llegar, es porque estamos corriendo la carrera. Deja de mirar para afuera, hermano querido, hermana querida. Mira para adentro. Y pregúntate, ¿cómo estoy corriendo? ¿Estoy en la carrera? Porque para poder correr primero hay que estar. ¿Estoy en Cristo? ¿He creído? ¿Es Cristo mi Salvador? Si es así, estoy en la carrera. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Galacia y les dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os fascinó o embrujó para creer un evangelio diferente? Los gálatas no se habían dado cuenta, pero el enemigo había hecho un trabajo en su interior. De tal forma que ya no corrían bien. Se habían dejado engañar por el enemigo. Y lo que era una carrera para la gloria de Dios se transformó en un fracaso para su propia destrucción. Entonces, creo que esta mañana, en tu vida y en la mía, o en la hora que usted esté mirando este video, hay que hacer un alto. Y más estando a las puertas de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Preguntarnos, ¿estoy corriendo bien? Preguntarme, el hasta que todos lleguemos, ¿es una realidad en mi vida? ¿O el enemigo está haciendo su trabajo? Tratar de apartar la palabra de tu mente y de tu corazón. Para eso nos debemos preguntar, ¿cuánto tiempo pasamos a solas con la palabra?
¿Cuánto tiempo pasamos en la meditación de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración al Dios de la palabra? Decíamos, el enemigo tratará de producir desinterés a la palabra. Falta de compromiso al Dios de la palabra. Producirá indiferencia. Si voy, está bien, y si no voy, también está bien. Insensibilidad al Dios de la palabra. Eso va a ser el enemigo, si se lo permitimos. Entonces, creo que este primer audio tiene que ser para reflexión, para un chequeo profundo e interior de cada uno de nuestros corazones delante de Dios. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas su bendición. Dios les bendiga.